La noche caía sobre la pequeña ciudad como un manto oscuro que cubría todos los secretos. Las calles estaban vacías, y solo el sonido lejano de un perro ladrando rompía el silencio. Ana caminaba sola hacia su casa después de un largo día de trabajo, sin sospechar que esa noche su vida cambiaría para siempre. Mientras avanzaba, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era frío, era algo más, algo que no podía explicar. A lo lejos, vio una figura que parecía observarla desde la sombra de un callejón. Trató de convencer a su mente de que solo era su imaginación, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Ana se detuvo, paralizada. Venía de una casa abandonada al final de la calle. Cada fibra de su ser le decía que corriera, pero algo dentro de ella la empujaba a acercarse. Con pasos temblorosos, se acercó a la puerta. La madera estaba vieja, con grietas que permitían ver sombras moverse dentro. Cuando empujó la puerta, un olor nauseabundo la golpeó, y su estómago se revolvió. La habitación estaba vacía, pero había señales claras de que alguien había estado allí recientemente: un vaso roto, huellas en el polvo y un reloj de pared detenido a las 3 de la mañana. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había pasado allí? ¿Quién había estado? De repente, escuchó un susurro. No pudo identificar palabras, pero la voz era claramente humana. Ana giró lentamente, y sus ojos se encontraron con una figura que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Sintió miedo, un miedo que nunca había sentido en su vida. Era como si alguien la estuviera observando desde todos los rincones de la habitación, invisible pero presente. Al salir corriendo, tropezó con algo. Era un diario viejo, cubierto de polvo. Lo abrió con manos temblorosas, y lo que leyó le heló la sangre. Palabras escritas con prisa hablaban de desapariciones, secretos oscuros y promesas rotas. Cada línea parecía más aterradora que la anterior. Ana sintió que su corazón iba a estallar. Cada palabra era un grito silencioso que pedía ayuda. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ana no podía quitarse de la cabeza lo que había leído. Las luces de la calle parpadeaban, y cada sombra parecía moverse a su alrededor. Su teléfono sonó, pero no había nadie al otro lado, solo un susurro que decía: no deberías haberlo leído. Ana se dio cuenta de que algo o alguien la estaba siguiendo. Cada paso que daba hacia su casa sentía que el peligro se acercaba más. La adrenalina corría por sus venas mientras trataba de mantener la calma, pero sabía que su vida estaba a punto de entrar en un territorio que nunca había imaginado. Cuando finalmente llegó a la puerta de su apartamento, se detuvo un momento, respirando con dificultad. Sabía que algo oscuro la esperaba allí. Algo que había estado escondido durante años, esperando el momento perfecto para salir. Ana no podía imaginar que esa noche sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían todo lo que conocía, para siempre. Y entonces, mientras cerraba la puerta detrás de ella, un golpe seco resonó dentro del apartamento, como si alguien ya estuviera esperando. Ana cerró la puerta detrás de sí, pero un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El golpe seco dentro del apartamento no había sido un accidente. Se quedó inmóvil, escuchando. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia, y la luz parpadeante de la lámpara parecía burlarse de su miedo. De repente, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, un mensaje apareció en la pantalla: sé lo que viste. No puedes escapar. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Quién le enviaba esos mensajes? ¿Cómo sabían lo que había hecho?
Cada fibra de su ser le decía que corriera, pero estaba atrapada, paralizada por el terror. Entonces, escuchó un susurro detrás de ella. Una voz femenina, temblorosa, casi un lamento. Ana giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el reflejo de la lámpara en el espejo le devolvía su propia imagen, o al menos eso creyó. En el reflejo, vio una figura detrás de ella, una mujer pálida con ojos vacíos que la miraba fijamente. Ana gritó y se dio vuelta, pero la figura desapareció, el miedo la envolvió por completo. Su respiración era rápida, su corazón latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Intentó encender la luz, pero nada funcionó. La electricidad había dejado de funcionar, dejándola sola en la oscuridad con algo que no podía ver, pero que sentía en cada rincón del apartamento. Ana decidió que tenía que buscar respuestas. Recordó el diario que había encontrado en la casa abandonada. Algo en esas palabras le decía que la respuesta a lo que estaba pasando estaba allí, aunque también sabía que cada línea escrita podría llevarla más cerca del peligro. Con manos temblorosas, abrió el diario de nuevo y comenzó a leer. Las páginas hablaban de un espíritu atrapado, alguien que había sido traicionado y asesinado años atrás. La historia era espeluznante, una mujer que había sido acusada injustamente de un crimen, encerrada en esa misma ciudad, cuya ira y tristeza nunca se habían disipado. Cada palabra resonaba en la mente de Ana, y una horrible sensación de conexión comenzó a formarse. Era como si esa mujer la estuviera llamando, necesitara su ayuda, o tal vez quisiera arrastrarla a su mismo destino. De repente, un golpe en la ventana la hizo saltar. Ana miró hacia afuera, pero la calle estaba vacía. Sin embargo, un rastro de huellas húmedas aparecía en el cristal, como si alguien o algo hubiera estado observándola todo el tiempo. Su teléfono volvió a sonar, y esta vez la llamada fue de un número desconocido. La voz del otro lado era apenas audible. Ella te eligió. Ana cayó de rodillas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La figura de la mujer del espejo apareció de nuevo, esta vez detrás del diario, como si quisiera tomarlo. Ana gritó con todas sus fuerzas, pero su voz parecía perderse en la oscuridad. Cada objeto en el apartamento comenzó a moverse solo. Una silla se volcó, un cuadro cayó, y el aire se llenó de un frío intenso que parecía arrancarle el aliento, con lágrimas corriendo por su rostro. Ana se dio cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La mujer del diario, el espíritu, la sombra, todos estaban conectados, y ahora Ana era parte de esa historia de dolor y traición. No había vuelta atrás. Cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más, y la noche que parecía normal se había transformado en una pesadilla viva. Ana levantó la mirada, y vio que las sombras en la habitación comenzaban a formar palabras en el aire. No puedes huir. Su corazón se detuvo por un instante. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo se enfrenta a algo que ni siquiera pertenece al mundo de los vivos? Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, la figura del espejo habló con voz clara y firme: si quieres sobrevivir, debes seguirme, pero cada paso que des será más doloroso que el anterior. Ana permaneció paralizada frente al espejo, respirando con dificultad mientras la figura pálida la miraba con ojos huecos que parecían atravesarle el alma. La voz de aquel espíritu volvió a resonar, más cercana esta vez: si quieres sobrevivir,
debes caminar conmigo, hacia donde todo comenzó. Cada palabra hacía que su piel se erizara. Ana sentía el peso de la oscuridad alrededor suyo, como si cada sombra se estirara para tocarla. Sabía que no podía huir, que de alguna manera, ese espíritu la había elegido para revelar un secreto que había estado enterrado por décadas. Sin alternativa, tomó aire y dio un paso hacia el espejo. Al tocar la superficie fría, la realidad se distorsionó. Ana sintió que caía en un vacío que no tenía fin, un túnel de recuerdos y gritos, donde cada imagen era un fragmento del pasado del espíritu. Vio la vida de aquella mujer injustamente acusada, su sufrimiento, sus lágrimas, y finalmente, su muerte traicionera. Pero no solo eso, también vio fragmentos de su propia vida, momentos de miedo que nunca había compartido, y entendió que había una conexión entre ellas que iba más allá del tiempo y la muerte. De repente, el túnel se llenó de voces. No eran solo susurros, eran gritos desesperados, llantos de dolor y traición. Ana sintió que cada grito le atravesaba el pecho, y que su corazón estaba a punto de romperse. No podía soportarlo, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Una de las voces gritó su nombre con furia: «Tú eres la que puede liberarme, o condenarte». El aire a su alrededor se volvió más frío, y la oscuridad parecía comprimirse. Ana cayó de rodillas, temblando, mientras las sombras formaban figuras humanas que la rodeaban. Cada figura tenía ojos vacíos, igual que la del espejo, y todas susurraban secretos que hacían que su cabeza doliera. Una voz más fuerte que las demás habló: «Mira bien, porque lo que veas decidirá tu destino». Ana alzó la vista y vio un reflejo que no era el suyo. Frente a ella estaba la mujer del diario, con la misma mirada triste y traicionada, extendiendo la mano como suplicando ayuda. Ana sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto tanta desesperación en un rostro, y de repente entendió: no solo debía enfrentar el miedo, debía enfrentarse a sí misma. Un sonido seco resonó detrás de ella. Ana giró y vio que la puerta del apartamento estaba abierta, aunque ella estaba segura de haberla cerrado. A través del marco, sombras se deslizaban por el suelo, avanzando hacia ella lentamente. Su instinto le decía que corriera, pero algo en su interior le decía que solo quedándose podría sobrevivir. Cada paso que daba la acercaba al espejo y al espíritu al mismo tiempo. El espíritu habló de nuevo, con una voz que era mitad llanto, mitad amenaza: «Cada mentira, cada miedo que escondes, está conectado a mí. Si no enfrentas la verdad, ambos estamos perdidos». Ana sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, recordando secretos que había enterrado, momentos de culpa y arrepentimiento que nunca había compartido. Las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, formando palabras que quemaban su mente: confronta, acepta, libera. Ana cerró los ojos, y cuando los abrió, el espejo ya no mostraba su reflejo, sino una puerta. Una puerta que prometía respuestas, pero también un dolor que no podía imaginar. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsó a avanzar. Cada paso hacía que el suelo temblara, cada respiración parecía arrancarle un pedazo de alma, pero no podía detenerse. La figura del espíritu la seguía, siempre un paso atrás, guiándola hacia un pasado que debía enfrentarse para sobrevivir. Justo cuando Ana puso la mano sobre la puerta, un grito desgarrador llenó la habitación: «Si cruzas, nunca volverás a ser la misma, ni viva». Ana respiraba con dificultad, el corazón latiéndole como un tambor que amenazaba con estallar.
Sus dedos temblorosos rozaron la superficie de la puerta que había aparecido en el espejo. El aire a su alrededor era pesado, cargado con una energía que le hacía sentir que cada segundo podía ser el último. Sabía, en lo más profundo de su ser, que detrás de esa puerta estaba la verdad, pero también el peligro más absoluto. Cuando finalmente empujó la puerta, un torrente de luz fría la cegó por un instante. Ana parpadeó, y lo que vio la dejó sin aliento, una habitación antigua, cubierta de polvo y recuerdos olvidados, como si el tiempo se hubiera detenido allí décadas atrás. Las paredes estaban llenas de fotografías rasgadas, cartas amarillentas y símbolos que no entendía, pero que la hacían temblar de miedo. Entre ellos, vio la foto de la mujer del espejo, su mirada llena de dolor y traición, y sintió una conexión más profunda que nunca. Un murmullo empezó a recorrer la habitación, creciente, envolviendo cada rincón. Mira, recuerda, sufre. Ana dio un paso atrás, pero una corriente invisible la empujó hacia adelante, obligándola a enfrentar cada fragmento del pasado que se desplegaba ante ella. Las cartas contenían secretos de traición, de familiares que habían conspirado contra la mujer y de amigos que la habían abandonado en sus peores momentos. Cada palabra quemaba como fuego en su mente, y Ana sintió que una parte de ella también estaba siendo devorada por el dolor del pasado. De repente, un grito estremecedor cortó el silencio. Ana giró y vio sombras moviéndose a su alrededor, proyectando figuras de acusación y miedo. Los ojos vacíos del espíritu la miraban con urgencia. Debes ver todo, o estarás condenada. La mujer del espejo apareció frente a ella, extendiendo la mano y diciendo con voz quebrada: confía, aunque duela, aunque sientas que vas a romperte. Ana tragó saliva y avanzó hacia un cofre antiguo que estaba en el centro de la habitación. Al abrirlo, encontró un diario, sus páginas llenas de confesiones que revelaban la injusticia más aterradora. La mujer había sido acusada de un crimen que no cometió, traicionada por quienes más debía confiar, y asesinada en secreto. Cada palabra hacía que el corazón de Ana se encogiera. Podía sentir el sufrimiento de aquella mujer como si fuera propio, pero entonces, algo inesperado ocurrió. Las sombras comenzaron a moverse con más fuerza, formando figuras humanas alrededor de Ana, susurrando amenazas y recordándole sus propios miedos, el fracaso, la soledad, los secretos que nunca había compartido. Una voz resonó en su mente: si no enfrentas tu propia verdad, nunca podrás liberarla, ni salvarte a ti misma. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su miedo se transformó en pánico, y sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía continuar, que debía enfrentar lo imposible. Con manos temblorosas, Ana abrió la última página del diario. Allí encontró un mensaje que la dejó paralizada: el que descubre la verdad debe pagar el precio, y solo enfrentando el dolor más profundo puede liberar a los atrapados entre la vida y la muerte. Ana comprendió que no se trataba solo de liberar al espíritu, también debía confrontar sus propios secretos, sus culpas y temores, y que hacerlo sería más doloroso de lo que jamás imaginó. Las sombras se acercaron, y la habitación comenzó a girar, como si el tiempo y el espacio se desmoronaran. Ana cerró los ojos y gritó, enfrentando cada miedo que la había perseguido toda su vida. Sintió que algo dentro de ella se rompía, pero al mismo tiempo, un peso comenzó a levantarse de su pecho. Cuando abrió los ojos, la mujer del espejo estaba sonriendo, por primera vez en décadas, con una expresión de alivio y gratitud que hizo que Ana llorara desconsoladamente. Pero justo cuando Ana pensó que todo había terminado, la voz del espíritu resonó con un eco más aterrador:
crees que has terminado, pero lo que viene ahora podría destruirte, para siempre. Ana apenas podía respirar. Su cuerpo temblaba, su corazón parecía querer salir de su pecho mientras la voz del espíritu resonaba en cada rincón de la habitación. Crees que has terminado, pero lo que viene ahora podría destruirte, para siempre. Cada palabra era como un cuchillo que cortaba su mente y su alma, recordándole que la liberación nunca era gratis. De repente, la habitación cambió. Las paredes se derritieron en sombras líquidas, y Ana se encontró en un lugar que parecía estar fuera del tiempo, un vasto vacío oscuro, iluminado por un resplandor fantasmal que provenía de todas direcciones. Allí flotaban fragmentos del pasado de la mujer del espejo, escenas de traición, dolor y miedo, repitiéndose una y otra vez. Ana se dio cuenta de que ahora no solo estaba viendo la historia, sino viviéndola. Cada bofetada, cada lágrima, cada grito que la mujer había soportado ahora golpeaba directamente a Ana, haciéndola gritar con un dolor que nunca había imaginado. En medio de esa tormenta, una sombra más grande se acercó, una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas. La voz resonó dentro de Ana: si quieres liberarla, debes ofrecer tu propio corazón, tu propia esencia. Ana comprendió con horror lo que eso significaba. No bastaba con conocer la verdad, debía sacrificar algo de sí misma, algo que jamás podría recuperar. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, que dejara todo atrás, pero una fuerza invisible la obligaba a avanzar. Con lágrimas corriendo por su rostro, Ana se acercó al núcleo de luz que representaba el espíritu atrapado de la mujer. Allí, vio una visión que la dejó sin aliento, imágenes de su propia vida, de secretos que había ocultado, mentiras que había dicho incluso a sí misma. Era como si la mujer del espejo hubiera conectado sus almas, obligando a Ana a enfrentar la verdad que había estado evitando durante años. Cada recuerdo dolía, y cada verdad era más desgarradora que la anterior. En un instante, Ana sintió que algo dentro de ella se rompía. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras sentía como su propia energía vital era absorbida por la luz. La mujer del espejo apareció frente a ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, pero solo así podemos ser libres. Ana cayó de rodillas, sintiendo que el mundo a su alrededor se desintegraba en fragmentos de dolor y esperanza mezclados, un torbellino de emociones que amenazaba con devorarla por completo. Justo cuando pensó que iba a desaparecer, algo increíble sucedió. La luz comenzó a estabilizarse, y una sensación de calidez reemplazó el frío que la había paralizado. Ana sintió una conexión profunda con la mujer. No solo la estaba liberando, sino que, al enfrentar sus propios miedos, estaba transformando su propia alma. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y los gritos se convirtieron en susurros de alivio. Ana entendió que el precio había sido alto, pero que también había ganado algo invaluable: la verdad y la libertad, aunque a un costo emocional devastador. Sin embargo, mientras Ana intentaba recuperar el aliento, un escalofrío recorrió su espalda. La voz del espíritu resonó nuevamente, más fría y aterradora que antes: has sobrevivido, por ahora. Pero la oscuridad no ha terminado. Hay alguien más que nunca debería haber sido liberado, y ahora viene por ti. El miedo volvió a apoderarse de ella. Ana supo en ese instante que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que pensó que era el final, era solo un preludio a algo mucho más oscuro y personal. La mujer del espejo estaba libre, pero la sombra que acechaba su propia vida estaba apenas despertando. Ana miró a su alrededor, con lágrimas y agotamiento, pero con los ojos llenos de determinación.
Si lo que viene es peor, tendré que enfrentarlo, aunque me destruya. Ana estaba de pie en medio de la habitación vacía, respirando con dificultad, sus manos temblando, y su corazón golpeando con fuerza. Había sobrevivido al tormento del espejo, había liberado a la mujer atrapada, pero algo en el aire le decía que el verdadero horror aún no había terminado. La voz que había oído antes resonó nuevamente, más cercana, más cruel. Pensaste que esto era el final, pero solo hemos empezado. De repente, la luz cálida que la había rodeado se apagó, reemplazada por una oscuridad total que parecía absorber todo a su alrededor. Ana sintió como si cada átomo de su cuerpo estuviera siendo arrastrado hacia un vacío sin fin. La sombra que el espíritu había mencionado apareció frente a ella, una figura que combinaba todas las pesadillas posibles, ojos negros como la nada, y una sonrisa torcida que parecía conocer todos sus secretos más oscuros. Ana gritó, tratando de retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo invisible. La sombra se acercó lentamente, y con cada paso que daba, el pasado y los miedos de Ana cobraban vida a su alrededor, traiciones, pérdidas, errores que había cometido, y momentos de debilidad que había intentado olvidar. Todo se proyectaba frente a ella como si la estuvieran juzgando. Ana se dio cuenta de que la batalla no era solo física, sino psicológica. Si sucumbía al miedo, la sombra la destruiría completamente, y la oscuridad se extendería a todos los rincones de su alma, con lágrimas cayendo. Ana cerró los ojos y recordó las palabras de la mujer liberada: el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Respiró hondo, y aunque su cuerpo estaba agotado, su espíritu se encendió. Comenzó a enfrentar cada recuerdo aterrador, cada error, cada traición, y a decir en voz alta: no me destruirás. No soy tuya. La sombra retrocedió un instante, sorprendida por la fuerza que emanaba de ella, pero la oscuridad no se detuvo. Con un rugido que resonó en todo su ser, la sombra atacó, lanzando a Ana contra el suelo. Todo parecía perdido. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Los fragmentos de la mujer del espejo comenzaron a reunirse a su alrededor, formando un resplandor brillante que no solo protegía a Ana, sino que amplificaba su fuerza interna. Ana se levantó, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La mujer del espejo la había ayudado a descubrir no solo su valentía, sino también su capacidad de perdonarse y enfrentarlo todo. La batalla final fue feroz: Ana contra la sombra, luz contra oscuridad, miedo contra valentía. Cada golpe, cada destello de energía, cada grito emocional era una prueba de que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino su alma. Finalmente, con un último grito desgarrador que combinaba dolor, coraje y liberación, Ana concentró toda su fuerza en un haz de luz pura que atravesó a la sombra, disolviéndola en miles de fragmentos oscuros que se evaporaron en el aire. El silencio llenó la habitación. Ana cayó de rodillas, respirando con dificultad, con el cuerpo agotado y el corazón latiendo lentamente. Se levantó y miró a su alrededor. La luz cálida había regresado, esta vez más brillante, más tranquila, y no había ni rastro de la sombra. Había sobrevivido. Había ganado, pero a un precio que nunca olvidaría. Cada miedo enfrentado, cada lágrima derramada, cada fragmento de su alma confrontado. Ana comprendió algo profundo. La verdadera fuerza no estaba solo en vencer a los fantasmas externos, sino en enfrentar sus propios miedos internos. Y mientras miraba al espejo, ya sin reflejos aterradores, solo vio a una mujer que había cambiado para siempre, más fuerte, más valiente,
y lista para vivir su vida sin cadenas. Ana sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que aunque la oscuridad siempre podría regresar, ahora tenía algo que la sombra nunca podría robar, su propia luz. Lo que viene, puedo enfrentarlo. Porque finalmente, soy dueña de mi destino.